Buenas noches. Pues mire, doctor Cerda, para introducirnos en el aspecto que tiene que ver con las vías de ejecución, es bueno comenzar de abajo hacia arriba con las medidas conservatorias y luego caer en las ejecutorias, pasando por el embargo inmobiliario, tocando también, si es probable, los embargos abreviados que son muy interesantes con la ley 6186 de fomento agrícola y también la 189-11 que vamos a establecer algunas diferencias, aunque ambos son embargos abreviados. Doctor Cerda. De lo que se trata es precisamente advertirles a ustedes, amables televidentes, que pudieran verse en cualquier situación de esta, y la primera advertencia que le hacemos es que si pueden cumplir con su obligación de manera voluntaria, lo hagan, que esa es la mejor solución, la mejor salida para, neutralizar cualquiera de estos procedimientos. Pero si por alguna razón, que esperamos que no sea la tosudez, la terquedad, que muchas veces los ciudadanos nos embargan, nos arropa y no podemos resolver, entonces sobreviene la interposición de medidas establecidas por la ley para que un asunto, una propiedad, un elemento cual que sea propiedad suya, deje de serlo y pase a ser de la persona que se constituye en su acreedor. Comenzando, por supuesto, con el embargo conservatorio. El embargo conservatorio está establecido como esa medida que se ejecuta, que se traba, ¿no? En ocasiones con autorización de un juez y en ocasiones sin la autorización del juez. Usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que si usted tiene, por ejemplo, un título ejecutorio, quien puede lo más, puede lo menos. Si hay un título ejecutorio, no hay que solicitar la autorización a un juez. El que puede trabar un embargo ejecutivo lo puede hacer conservatorio, pero si resulta que no, que usted no tiene un título, pero sí tiene algún documento que le comprometa frente a otra persona y que constituya un crédito que tiene que tener tres condiciones. Debe ser cierto, debe ser líquido y debe ser exigible. Lo de cierto porque debe estar determinado el monto. No se puede decir, yo debo dinero. No, ¿cuánto? 100.000, 20.000, 10.000. Líquido, porque se trate de dinero en metálico. Y exigible, porque llegará un momento de que si a usted se le dieron 30 días y pasaron los 30 días, pues se hará exigible. Entonces, esas tres condiciones establecidas en el 551 del Código de Procedimiento Civil, es interesante señalarla porque tan pronto usted firma, llegará un momento que si fue apenas un recibito, o digamos de envolver azúcar, o alguna factura a crédito, o algún recibo, o pagaré simple, debo y pagaré, que usted firmó, llegará un momento que la misma intimación de pago le convertirá en exigible, aunque no tenga fecha ese recibo en cuanto al vencimiento de pago. Pudo ser que se creara la fecha el día que se tomó el préstamo y no se le puso cuando debía vencer. Ya hay jurisprudencia constante que tan pronto se le hace la intimación de pago, ese recibo o ese pagaré automáticamente adquiere fecha y podrá entonces ejecutarse, y en ese caso, como no hay un título ejecutorio, aunque sí hay un compromiso que se puede demostrar, entonces inicia la autorización ante un juez, se le solicita mediante una ordenanza o auto, como le llaman otros, para que se autorice a trabar un embargo en un plazo de 60 días. Luego que se le embarga a usted, ¿qué se le va a embargar? Bienes muebles, porque el embargo conservatorio tiene que ir sobre los bienes mobiliarios, jamás inmobiliarios. Ahora, si conjuntamente con el embargo conservatorio se ordenó, que en ocasiones se ha dado, otras medidas de tipo conservatorias o cautelares, como inscripción de hipoteca judicial o embargo retentivo, que yo he podido ver auto con las tres medidas, se podrá intentar, tanto en los bancos como a los bienes que usted tiene, así como alguna propiedad que usted tenga, por lo menos una inscripción de hipoteca judicial provisional, y esto comienza de esta manera, y luego se demanda en justicia ese cobro de peso, validez de esa hipoteca judicial provisional, de ese embargo o de esos embargos, en el caso de que fueren más de uno, y entonces comenzará usted a pagarle a un abogado porque usted no podrá defenderse de manera propia,
aunque usted sea el deudor. Se vas a tener que pagarle a un abogado. Dinero que probablemente le servía para pagar la deuda. Y luego viene un grado, pierde el primer grado, porque hay una sentencia condenatoria. Como hay la probabilidad de que usted apele por no estar a gusto con la decisión, ¿qué va a pasar? Usted va a apelar. Pero si hay pruebas contundentes que demuestren que sí, pruebas documentales, pues entonces la Corte va a confirmar. ¿Y cuál es el problema? Que hay que despedirse de la idea de ir a un juez de la Suprema Corte de Justicia, porque si el monto no sobrepasa los 50 salarios mínimos del más alto nivel, como del sector privado, como dice el artículo 11, numeral 3 de la ley 2-23 de casación, ¿qué va a pasar? Que esa sentencia será definitiva y el abogado que intente recurrirla estará sujeto a una sanción por multa, que ya hay decisiones sobre ese particular. Entonces, le advertimos todo esto para iniciar desde ahí que no es conveniente estar adeudando, ganando tiempo para crearse complicaciones, doctor Cerda. Bien, hay que saber esa parte que tiene mucho que ver la supervisión que le hace su asesor legal, su representante, su abogado o abogada, que entienda que cuando está manejando estos casos debe buscar la manera de cumplir esa obligación, ¿verdad? Ese compromiso a la brevedad posible, porque en la medida que el tiempo va pasando, se van incrementando los gastos de procedimiento, los intereses, la mora, de alguna manera alguna cláusula indemnizatoria también empieza a tener ejecución, y eso va incrementando el valor, que en un momento determinado podría ser bajito, podría ser manejable, pero en la medida que el abogado o abogada no resuelve cumplir, ayudarlo a que usted cumpla este compromiso, esa deuda se va a incrementar y será luego más difícil de cumplir. Pero vamos a suponer entonces, amable televidente, que usted firmó un pagaré notarial, porque tenemos que ir avanzando. Usted firmó un pagaré notarial, pero un pagaré notarial, conforme al artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, es un título ejecutorio, porque el notario, conforme al 45 de la ley 140-15, emite lo que muchos le llaman compulsa, que es una primera copia certificada que se hará ejecutoria, y como ese crédito tiene alguna fecha de exigibilidad, pues entonces ¿qué va a pasar? Que no le van a hacer una intimación pura y simple, le van a hacer un mandamiento de pago con intimación, porque es un título que hay ahí, y si la parte ejecutante tiene el interés de hacerle un embargo ejecutivo, pues tendrá que cumplir con las previsiones del 583 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, porque tendrá que notificarle a persona o a domicilio, como manda el 583, con copia anexa en cabeza del acto del mandamiento y con todas las menciones que establece la misma norma procesal de los actos de alguaciles, y así lo establece la ley. Y luego, como manda el 584, se le notificará a persona o a domicilio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted tiene un vehículo, usted tiene bienes suficientes, va a verse en la situación de que conforme a la ley 396-19, que le da la facultad al acreedor a solicitar fuerza pública para que entonces, conforme a ese título ejecutorio, constituido en esa primera copia certificada de ese pagaré notarial, se le va a embargar ejecutivamente. Y ahí sí las cosas son difíciles, porque el embargo ejecutivo no es judicial, es un embargo extrajudicial. Lo de judicial podrá sobrevenir si existe algún tipo de incidencia sobre la marcha, que se embargue quizá bienes que sean de tercero. El 608 establece que usted podrá, o no usted, sino el que sea dueño de esos bienes embargados, en su condición de tercero, podrá hacer oposición a la venta y demandar la distracción. Pero si son suyos, evidentemente que correrán el riesgo de ponerse en justicia para que sea cobrado de manera forzada ese crédito. El problema está en que si usted debe poco, podrá pagar 3, 4 o 5 veces ese monto. Entonces nosotros advertimos con estas vías de ejecución que hay que tener cuidado para no caer en esos desaguisados de pagar más por menos. Es una primera oportunidad, nos estamos acercando en el día de hoy, en este tema, desarrollando las vías de ejecución, lo que son los primeros pasos
para lograr la ejecución forzada, que siempre está la opción del cumplimiento voluntario de las obligaciones que podamos tener. Entonces, en ese renglón podemos ver el embargo conservatorio, el embargo, la hipoteca judicial, que luego entonces es provisional en un primer momento, luego se convierte en definitiva y permite el embargo inmobiliario, el embargo retentivo, cómo no, y también algunas medidas que tienen que ver con la prenda sin desapoderamiento, por ejemplo, que también pasaría en una primera oportunidad a ser cuestionada por medio de un mandamiento de pago, que hasta ahí llega el asunto que tiene que ver con la provisionalidad, con las medidas cautelares, que son esta primera etapa de las medidas de ejecución. Pero también, si esa persona no se interesó en hacerle un embargo ejecutivo con ese pagaré notarial que reviste un título ejecutorio y hace alguna investigación y entiende que usted es dueño de alguna propiedad, podría optar por hacerle el embargo inmobiliario, inscribiendo naturalmente un gravamen previo. Con ese pagaré notarial se inscribe una hipoteca judicial definitiva. Y jurisprudencialmente esas hipotecas definitivas, aunque no son exactamente convencionales, pero ya generan un efecto de convención porque relacionan a un bien con una obligación y se le inscribe una hipoteca judicial definitiva y entonces se inicia un proceso de embargo inmobiliario que va desde los artículos 673 hasta el 748, que lo vamos a explicar en síntesis en el próximo segmento. Volvemos en breve.